al Señor primero antes de comenzar. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta tarde, este privilegio que tenemos de buscar de tu rostro, de tu presencia, Señor, a lo largo de lo que vos has estado haciendo con hombres y mujeres, Señor, a lo largo de la historia de nuestro continente, del pensamiento. Gracias, Señor, porque ellos de una u otra manera han estado fructificando, Señor, en nuestras vidas y sembrando, Señor, para que podamos tener discernimiento acerca de estos tiempos. Ayúdanos, Señor, a poder, eh, a poder valorizar, a poder dejarnos cuestionar por estos pensamientos, estas creaciones, esta imaginación que ellos tuvieron al poder, Señor, captar lo que vos estabas queriendo hacer en medio de la historia de sus generaciones. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en esta tarde. Amén y amén. Eh, Bien, para recapitular y saber dónde estamos plantados, Ángel va a compartir un pequeño video que a ustedes le va a rememorar de cuál fue nuestro punto de partida. Eh, es una ponencia donde yo hablo de la problemática que vamos a desarrollar. Esto sería lo que yo dije al inicio en julio, en el primer momento, en el primer teórico. Así que vamos a recapitular desde ahí para posicionarnos y meternos en lo que vamos a estar viendo a partir de hoy, ¿no? Ángel, ¿lo tenemos? Pensaba que ibas a abrir con otra cosa, por eso ya Ahí, lo. lo tenés en el WhatsApp, tenés el Sí, link. sí, sí, ya está, no, sí, ya lo tengo acá. A ver, compartir sonido, ahí está. Eh, por la invitación. Eh, También muchas gracias a Pablo por lo que acaba de compartir, por su ponencia, a Lorena por el soporte y a todos ustedes que están participando de esta ponencia. Eh, bueno, ahí tienen un power que va un poco a contribuir a fijar algunas ideas que quisiera compartir. Cuando nosotros abordamos eh, la relación de la temática iglesia, misión e imperio, tenemos que tomar como marco de referencia a lo que yo diría que son los dos autores más importantes que ha tenido quizás la teología evangélica desde la década del 60 hasta acá. Me refiero al doctor José Miguel Bonino y Rubén Alves, el primero argentino, el segundo brasilero, y en el caso de Míguez, en 1990, en una conferencia, en una consulta, acerca de los 20 años de los evangélicos de la fraternidad teológica latinoamericana, hay una gran inquietud en ese momento por el futuro del protestantismo. La gran pregunta es qué es lo que va a pasar con el protestantismo hacia el futuro y un poco el cuestionamiento, el preguntarse acerca de una identidad que está en plena ebullición. Lo que observa Míguez en esa consulta es importante porque él va a plantear de que lo que se está percibiendo es una creciente dispersión del mercado religioso y esa creciente dispersión del mercado religioso también tiene un correlato en que las membresías han dejado de ser cautivas a determinadas denominaciones para que en el mercado religioso haya una gran fluidez. Y por el otro lado, la aparición de las iglesias, nuevas iglesias independientes, lo que está planteando es un problema importante de competencia en el mercado
en el mercado espiritual a las iglesias que históricamente han dominado el discurso evangélico, el discurso protestante en América Latina y el Caribe. Ante ese panorama y la preocupación que había en la consulta de la fraternidad, Míguez lo que plantea es que qué es lo que va a pasar, lo que él prevé que va a pasar. Y casi proféticamente, diría yo, él lo que plantea es que el mercado religioso, en lugar de ir hacia una concentración, lo que es esperable es que se intensifique aún más. Es decir, que la atomización, la diáspora, la dispersión, la diversificación de los rostros protestantes aún crezca mucho más. El protestantismo, por otra parte, según sus previsiones, iba a seguir creciendo en detrimento del catolicismo. El catolicismo iba a salir perjudicado por el crecimiento evangélico, especialmente por el crecimiento de las iglesias pentecostales y también estas nuevas iglesias independientes. Y por el otro lado, otra competencia que empezaba a aparecer con mucha claridad en ese momento era, a su entender, otras espiritualidades. Se está refiriendo a las espiritualidades de raigambre oriental, un poco toda la idea de la nueva era, que estaba pegando fuerte dentro del contexto de la posmodernidad, que está surgiendo en América Latina, y también a un resurgir de lo que son las experiencias religiosas de las tradiciones originarias. Las religiosidades aborígenes, sobre todo en la región andina, son como otro factor de competencia en ese mercado religioso. Entonces, el planteo de Míguez es que la identidad se va a diversificar más, y lo que va a estar ocurriendo es que a futuro, dice Míguez, lo que tenemos que poder ver es que va a ser muy difícil poder reconstruir el mapa de los protestantismos. El mapa, en todo caso, que vamos a tener de los protestantismos a futuro, 1990, es un mapa sumamente desprolijo. Avanzamos a la siguiente, Lorena, y lo que vemos es que entonces él, algunos años más tarde, 5 años más tarde, de esta conferencia en el 90, él va a plantear en su obra, que ahí aparece la tapa del libro, una obra clásica, yo diría ya para nuestro tiempo, como es Los rostros del protestantismo, una obra imprescindible para todo aquel que quiera conocer la diversificación que tiene el protestantismo. Míguez va a plantear, va a ser un intento, sobre todo en los capítulos 5 y 6 de esa obra, un intento por buscar cierta coherencia teológica y misionológica. Él se va a preguntar en qué consiste la identidad protestante. ¿Hay algún elemento distintivo que nos permita decir esto es lo protestante? Y entonces va a decir, hay un principio formal dentro del protestantismo que es un principio teológico, si se quiere, y que tiene que ver con la sola fe, la sola escritura, solo Cristo, y la doctrina de la justificación por la gracia por medio de la fe. Esos, sin embargo, va a decir Míguez, son simplemente ejes que han ayudado al protestantismo, y el protestantismo en América Latina y el Caribe los ha utilizado muy bien para la polémica y la confrontación con el catolicismo romano. Sin embargo, va a decir, nosotros sabemos que, y esto lo sabemos bien todos los que hemos estudiado un poco del protestantismo, lo que me parece que está atravesando toda la reflexión que él hace es precisamente la importancia que tiene el principio protestante. El protestantismo es portador, tiene un principio que va más allá de todo su quehacer, y que es la fuente crítica y dinámica
que ha tenido el protestantismo en cuanto a todas las realizaciones de lo que ha hecho. Ese principio protestante ha sido el que le sirvió de protesta precisamente durante el periodo de la Reforma para cuestionar desde una protesta divina y una protesta humana a el catolicismo romano. Y sobre todo las formulaciones dogmáticas de la tradición y el magisterio docente de la Iglesia. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el catolicismo, volvemos hacia atrás, lo que está haciendo el catolicismo en esa relectura es que está asumiendo una pretensión absoluta en cuanto a las formulaciones dogmáticas que tiene y decir que esas formulaciones dogmáticas en realidad son las que debe seguir todo creyente, dejando que eso que es ni más ni menos desde el punto de vista protestante una realidad relativa se transforme en absoluta, cuando el único absoluto de la fe evangélica, de la fe protestante o de la fe que debería tener toda persona es Dios mismo. El único absoluto es Dios y no los dogmas que crea la Iglesia. Ahora sí, Lorena. Entonces, ese principio protestante, cuando nosotros lo tratamos de aplicar a América Latina y el Caribe, funciona como un principio utópico y desinstalador en relación con la absolutización que había significado el catolicismo en el continente. Porque 300 años de sociedad colonial han tenido al modelo de cristiandad y la formulación de una sociedad estamental donde, contra ese marco, lo protestante significó precisamente ni más ni menos que la negativa a ajustarse a ese statu quo. Y eso condujo a que el protestantismo fuera percibido y se autocomprendiera como una revolución, una rebelión iconoclasta que negaba la obediencia a cualquier orden establecido, sobre todo en lo que tenía que ver con, en el siglo XIX, lo que era la formulación de la República Conservadora. Frente a ese telón de fondo, entonces, la función utópica quedó canalizada por un proyecto histórico determinado en ese momento, que va a ser ni más ni menos que el proyecto del liberalismo modernizador y los propios valores que tenían las iglesias protestantes en relación con la sociedad, que no eran, en un contexto católico romano, no eran ni más ni menos que una amenaza a la misma desintegración que el protestantismo había producido, ¿sí? No podemos perder de vista esto, en Europa con la reforma disidente. Entonces, además de eso, el protestantismo, además de ser portador de esa disidencia, capaz de desintegrar el orden colonial estructurado durante 300 años, se transforma en un llamado a la construcción de un nuevo orden, que es ese orden liberal modernizante. Avanzamos. ¿Cómo se produce ese cambio a nivel de las mentalidades? Se produce a partir de la experiencia que nosotros conocemos como la experiencia de la conversión. La conversión, el nuevo nacimiento, según el lenguaje de la época, introducía al converso y al converso de diferentes tradiciones. No tenemos que pensar que era solamente de las iglesias misioneras, sino que esto va a ser una experiencia que van a tener los protestantes de tradición misionera, liberal, los protestantes más de tipo evangelical, e incluso a comienzos del siglo XX la tradición pentecostal, para protestantes liberales, para evangélicos o para pentecostales, todos coinciden en una serie de prácticas comunes en la cual es necesario poder entender de que la presencia protestante en el continente tiene su esencia
en ni más ni menos que la presencia misionera. Así como había un principio formal dentro del protestantismo, que era la formulación teológica, dije antes, de la sola fe, la sola escritura, la justificación por gracia por medio de la fe, solo Cristo, las 5 solas si ustedes quieren, hay también un principio que cobra mayor relevancia y que tiene que ser visto como ese principio material que es el que en realidad, dentro de la teología evangélica latinoamericana, históricamente le ha dado a todas estas corrientes teológicas, a todas estas tradiciones denominacionales, le ha dado precisamente sustento a su propia experiencia espiritual y el funcionamiento congregacional. Es decir, que el eje no es tanto teológico, sino que el eje es misionológico, es la misión. La misión es lo que le da, lo que constituye el ethos que define la forma de ser, que define lo evangélico, lo protestante, y lo define en las áreas fundamentales de la vida espiritual, como son el discurso teológico, como son la celebración cúltica o como es la misma vida, la organización de la vida comunitaria de las congregaciones. Es decir, que la misión se transforma en el principio identitario del protestantismo. Avanzamos. Ahora bien, el protestantismo, si bien, como acabo de decir, tuvo un rol utópico en cuanto a la absolutización realizada por el catolicismo colonial y la república conservadora durante el siglo XIX, ese rol utópico que cumplió en aquel momento, siglo XIX, Jean-Pierre Bastian va a decir, esto dura hasta 1959, como un momento clave de la historia, esa función utópica del protestantismo, esa función desinstaladora que ha tenido el protestantismo en ese marco social, dio paso a otro tipo de protestantismo, que es el protestantismo de la recta doctrina, el protestantismo de la sana doctrina. Y en este sentido, lo que señala Rubén Alpes es que el protestantismo, lo que ha ocurrido a partir de mediados del siglo XX, es empezar a configurarse como un protestantismo que cae en una nueva absolutización. Aquello que se criticaba del catolicismo por absolutizar ciertos dogmas, ahora hay una cierta dogmática protestante que empieza a ser más importante que el rol, ¿sí?, que debe tener en el contexto social. Y se pasa entonces de un progresismo modernizador, como el que había ejercido en el siglo XIX hasta 1959, hacia un conservadurismo que va a tener fuertes rasgos de carácter autoritario y finalmente hacia la década del 80 y 90 de tendencias neoliberales. En cuanto al aporte de lo que me parece que yo, desde mi punto de vista, podemos hacer a esto, es cómo recuperar la vitalidad teológica y misionera de la Iglesia y preguntarnos, me parece que es pertinente preguntarnos acerca de el propio rol ambiguo que ha tenido el protestantismo en cuanto al desarrollo de las misiones angloamericanas. ¿Por qué? Porque gran parte de esas misiones protestantes en América Latina han estado marcadas por un espíritu colonial que ha tenido a veces muy fuertes rasgos de destino manifiesto, y ese destino manifiesto muestra el carácter mesiánico y a su vez el carácter racial que ha tenido la cultura blanca en un continente mestizo. Por otra parte, me parece que es importante que nosotros nos podamos plantear
la importancia de, a partir del principio protestante, recapturar la posibilidad de formular un nuevo proyecto histórico, así como el protestantismo tuvo un proyecto histórico al cual contribuyó, al cual favoreció tratando de modernizar. Me parece que en este momento histórico a nosotros nos plantea el mismo desafío. A partir de que nosotros podamos, ¿qué es lo que le va a dar vitalidad teológica misionera al protestantismo? El hecho de que podamos formular un nuevo proyecto histórico en este sentido que sea transcapitalista y una nueva, a partir de ese proyecto, ese nuevo proyecto histórico, poder formularnos una nueva manera de comprender la misión integral a partir de la definición de nuevos sujetos sociales que deberían estar encarnados en los habitantes de los márgenes tanto materiales como simbólicos del continente latinoamericano y caribeño. Hasta ahí mi presentación. Los países que conocemos, por una razón u otra, están al borde del colapso. Alguien está al borde del colapso, no sé qué. Bien. Acá lo que no nombró, profesor, es la teología de la liberación antes del último párrafo. ¿No? Sí, no. No hay ninguna mención. Eso me llamó la atención. Sí, no hay ninguna mención porque en realidad a lo que estoy haciendo referencia es al periodo, o sea, esto fue para otro contexto, ¿no? Lo misional. Fue al periodo de la misión inicial del protestantismo en América Latina. Entonces, ¿de qué manera fue relevante? Y el corte lo hago con Alves, ¿no? Llega hasta 1959, un poco el balance. Bien. Bien, pero sí, en las preguntas, ¿por qué de repente este marco nos sirve? Porque ahí cuando yo hago las preguntas, deja picando un poquitito el momento actual, ¿no? Y entonces, a partir de ahí es que quiero retomar, entonces, esto es más o menos en lo que he insistido. Ahora sí, Ángel, podemos proyectar lo que está de fondo en la discusión teológica, que es todo el tema de la noción de reino y de misión, y misión de Dios en los autores. Esencialmente, las dos lecturas que ustedes tenían para hacer era la lectura de Miguel Bonino y Emilio Castro, ¿no? Cuando hablamos de la misión de la Iglesia, el tema del reino de Dios es uno de los temas claves de esa discusión. El reino es el que nos hace pensar la misión de la Iglesia en el mundo. Nos ubica, al abordar el tema del reino, nosotros inmediatamente lo que hacemos en teología y lo que van a hacer tanto Emilio Castro como Miguel Bonino, cuando hablen de esto, o René Padilla en su momento, es relacionarlo con la misión en el mundo. Y ese es el enfoque que actualmente, hoy, en general, tiene lo que nosotros naturalizamos, pero que en la década de los 70 no era algo tan claro. El concepto, en general, cuando se plantea el tema de la misión y del reino, se parte del concepto bíblico y se parte del pensamiento del reino que tiene su profundidad ya en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, especialmente las referencias son a los textos intertestamentarios, es decir, todo lo que va a tener que ver con los autores del intertestamento, entre los dos testamentos,
ahí es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el pensamiento precisamente apocalíptico o el pensamiento escatológico va a estar especialmente enfatizado en ese eje que es el reino de Dios. El reino de Dios, sin embargo, no fue un tema en general, y esto a nosotros hoy eh, nos puede resultar extraño, pero en general el tema del reino de Dios no fue un tema importante en la teología cristiana, debido precisamente a la identificación que ya viene desde el siglo IV, siglo V, con San Agustín. La influencia agustiniana y después de Santo Tomás va a ser determinante, es decir, todo el pensamiento aristotélico tomista, ¿no? Y todo lo que va a ser el pensamiento de la escolástica católica, va a ser muy importante en esto. ¿Por qué? Porque hay una identificación. El reino de Dios, ¿con qué se identifica? Se identifica con la iglesia. La ciudad de Dios, la Civitas Dei, ¿sí?, de San Agustín, tiene que ver con ¿qué cosa? Con la iglesia. La iglesia es el mejor representante del reino. Por eso, incluso, ¿sí?, en toda esa tradición tan fuerte que hay dentro del catolicismo, es muy común encontrar la afirmación, hasta el día de hoy, ¿no?, de que fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Y esto les puede resultar, sí, bastante fácil de comprender, ¿no? Porque es un concepto bastante arraigado. Yo diría de que este concepto católico, por excelencia, fíjense, estoy mencionando a Agustín, de Hipona, ¿no? Este concepto, sin embargo, ha entrado, claro, todo el periodo de la Edad Media, ¿no? Este concepto, sin embargo, es un concepto que penetró en el propio protestantismo y que va a derivar en un pensamiento, una teología eclesiocéntrica. Es decir, que la iglesia es un poco el centro, ¿sí?, de toda la teología. ¿Recuerdan cuando yo insistía tanto en Mackay o insistía tanto en el concepto que había en Báez Camargo, en toda esa generación? Tiene que ver con esto, porque ahí nosotros tenemos dentro del protestantismo estas primeras grandes críticas a el pensamiento eclesiocéntrico. Desde el Congreso de Jerusalén en 1927, Congreso protestante, Congreso ecuménico, pero era protestante, ¿sí?, que juntó a todo el protestantismo del planeta, desde Jerusalén hasta la década del 50, hasta 1952, en Willigen, el pensamiento eclesiocéntrico va a ser dominante. Es decir, 30 años donde el centro del reino está expresado en la iglesia, también para el protestantismo. Y esto es lo que, vamos a la siguiente, lo que se va a poner en duda, lo que se va a cuestionar, ese concepto de reino, en 1952 es lo que se va a cuestionar. ¿Por qué? Porque a partir del testimonio bíblico, el reino, esto implica toda una relectura teológica muy importante que se produce precisamente en la década del 50, el reino de Dios empieza a ser vinculado ¿con qué? Con el gobierno de Dios. Primero sobre el pueblo escogido, pero después sobre el mundo y sobre el aspecto de la naturaleza escatológica. Es decir, el reino refiere no solo al gobierno de Dios sobre su pueblo escogido,
sino que también lo que se menciona es que el reino tiene que ver con la expectativa escatológica que tienen los creyentes. Entonces, por ejemplo, ahí yo puse algunos textos y los enfaticé. Puse el retomar, por ejemplo, esta es una referencia bien explícita o sea, que mencionan los salmos, pero que aparecen también en el Nuevo Testamento y que aparecen en el pensamiento paulino y aparecen también en el pensamiento apocalíptico. Es decir, es un texto que tiene una continuidad en la teología bíblica. Por ejemplo, el Señor reina. ¿Se entiende? Cuando digo el Señor reina, estamos hablando de gobierno de Dios. Lo que mencionaba en el párrafo previo. El Señor reina con el esplendor, ¿sí? Revestido de esplendor. La imagen del Apocalipsis, ¿la recuerdan? De que el Señor está reinando sobre cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, esta es un poco la correlación. Y en el Salmo 97, verso 1, fíjense cómo aparece esta misma idea, pero ahora aparece combinada en dos elementos. El Señor es rey, gobierno. Regocíjese toda la tierra, toda la creación. El Señor es rey, pero cuidado, tiemblen las naciones. ¿Por qué? Porque hay juicio divino, ¿sí? Es decir, está haciendo referencia a qué cosa? Al juicio escatológico. ¿Se entiende esto? O sea, me estoy metiendo en el terreno de la Biblia para poder explicar de cómo a partir de estas concepciones de la teología bíblica, de esta relectura que se va a hacer sobre todo en la década del 50, es que va a haber un cambio muy significativo porque en los evangelios el reino va a adquirir un gran relieve, sobre todo en la relectura que se va a hacer de los evangelios y especialmente sobre el mensaje de Jesús. Es decir, se vuelve al evangelio, pero Jesús, el centrarnos en el estudio de la persona de Jesús, sus dichos, sus hechos, sus palabras, Jesús irrumpe en medio de un contexto histórico. Y el contexto histórico no es otro que el del imperio, ¿sí? Del imperio romano. Entonces, iglesia, misión, imperio, adquiere un carácter muy importante para nosotros. Se han cumplido los tiempos, el reino del Señor está cerca y por lo tanto no queda otra cosa que tomar una actitud de arrepentimiento que es un llamado ni más ni menos que a la conversión. Es decir, el arrepentimiento es metanoia, cambio de mentalidad, volvernos de nuestros caminos a sus caminos. Arrepiéntanse y crean en qué cosa, en las buenas nuevas del Evangelio que anuncia quién, el Mesías. Sergio. Sí, ese sería el mensaje del reino. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero todo esto, que para nosotros, por ejemplo, hay el otro día lo encontré, tengo un librito que es una joya, que yo encontré en la iglesia en Bahía Blanca, cuando yo recién, que me regaló, se ve la pastora de la iglesia en ese momento, pero es un estudio de Miguel Bonino, eh, hecho para el movimiento, yo les mencionaba, el movimiento estudiantil cristiano. Es de 1956, es decir, es posguerra. Y donde él hace un estudio en el 56, no sé cuántos años tendría Miguel en ese momento, pero era cuando él estaba en el seminario, ¿sí? O estaba saliendo del seminario, donde él hace un estudio bíblico a nivel mundial para el movimiento estudiantil cristiano, de jóvenes cristianos, y lo que estudia es en el contexto de posguerra, ¿sí? Estudia esta buena noticia. ¿Sí? Jesucristo es la buena noticia, inspirado
en una teóloga de ese tiempo que se llama Susanne de Dietrich, que tuvo mucha influencia en el Río de la Plata y sobre todo en Míguez y en, hasta donde yo sé, porque la cita Emilio Castro, ¿no? Y es un poco esta idea, ¿no? Jesús irrumpe entonces en el marco del imperio, la relación iglesia-sociedad, ¿no? Reino-sociedad, reino-historia, y el reino es ni más ni menos que el reino, y acá hay una recuperación de ¿qué? De la faceta profética del reino. Es decir, es el reino anunciado por los profetas, proclamado en los salmos, como vimos recién, y anunciado ¿en dónde? En el periodo intertestamentario, que fue el momento, los textos intertestamentarios, ¿sí? Macabeo, todos esos textos son textos escritos en el contexto de la resistencia al Imperio Romano, ¿sí? Antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Se entiende? Es de confrontación, no es un periodo cualquiera, es un periodo de confrontación. Entonces, ahora, ese reino en Jesús es el que irrumpe en la historia. ¿Por qué? Porque, y acá hay una cosa muy importante, ¿no? Que tiene que ver con esto. Ya me van a ver a dónde termina, pero es un desarrollo muy, muy interesante en lo teológico, porque Jesucristo, ¿qué es? La persona de Jesús, ¿sí? Es el reino mismo. La persona de Jesús, que nosotros podríamos decir, el Evangelio, es la condensación misma del reino de Dios. Esto podríamos decir, ¿es algo, un pensamiento nuevo? No, no es un pensamiento nuevo. Esto no es un pensamiento que surge en 1952. Este es un pensamiento que ya mencionó el primer teólogo sistemático de la historia de la iglesia primitiva, que fue Orígenes de Alejandría. Orígenes dice, Jesucristo es el reino, es la encarnación del reino de Dios. Avanzo, o sea, ahí les tiré una perlita como para que vean que esto es maravilloso, ¿no? Porque está toda esa recuperación también de sustento histórico. Entonces, tanto la enseñanza como tanto el mensaje de Jesús como su práctica misionera, evangelizadora, están centradas en el reino de Dios. El mensaje de los evangelios tiene como centro el reino. Jesús proclama la venida del reino, establece la ley del reino, ¿en dónde? En el Sermón del Monte, y ¿sí? Esa ética del reino es una exigencia radical a todos aquellos que estén dispuestos a seguirlo. ¿Sí? Es decir, esa es la ética, el Sermón del Monte es la ética para los discípulos, ¿no? Esencialmente. Es lo que se les pide éticamente, es la confrontación de lo que implica la conversión en aquellos que deciden seguir a Jesús. Avanzamos, Ángel. Y entonces, a partir de ahí, o sea, vimos un poco el tema de la teología del reino, se establece la relación entre ¿qué? Entre este concepto del reino de Dios, sobre todo centralizado en la teología bíblica, de los evangelios, de la persona de Jesús, con la misión de Dios. Y ahí yo les puse, ¿no? Ahí les puse el dibujito de la Trinidad, a mí me gusta mucho, ¿no? El dibujito de la Trinidad, Dios
flechita, llama a la iglesia porque Dios, el Dios Trino, está interesado en ¿qué? En salvar al mundo. Y entonces llama a la iglesia a participar en ese proyecto que es la misión de Dios, que es salvar al mundo. La Missio Dei, misión de Dios. Este concepto, como ustedes ven, el concepto de Missio Dei, ¿a qué viene a destruir? ¿Qué es lo que viene a desarticular? Lo que intenta desarticular. A la misión de la iglesia. Correcto. Al eclesiocentrismo tan marcado de identificar el reino de Dios con la iglesia. No, el reino de Dios es de Dios. Y Dios llama a participar a la iglesia, es decir, es más o menos como que Dios le pega un cachetazo a la iglesia como para que no se crea tan importante, de que tiene una misión independiente de la misión de Dios, ¿no? Seguro. La iglesia participa en la misión de Dios. La iglesia no tiene en sí misma una misión. Y no cae en ¿Amén? la absolutización. ¿Cómo? Que si la iglesia se considera dueña de la misión, cae en la absolutización. Correcto, correcto. Que fue, ahora Y, ustedes lo ¿cómo van a se poder llama? Leonardo Boff relacionar. lo planteó, ¿no? ¿Cómo, Raúl, no te escuché? Leonardo Boff lo planteó en Iglesia, Carisma y Poder. Ya claro, no es el único, pero me sorprende que desde esa iglesia lo puede hacer. Que Claro, viene de que la iglesia se identifique con el reino y con el mundo. claro, sí, sí, sí. Pero fíjense que esto que que plantea Boff en Eclesiogénesis, ¿no? Eh, ya es un pensamiento que está en lo mejor de la tradición protestante, porque estamos hablando de la década del 50. Y esto era lo Claro. que en algún momento yo les dije, esto ya está anticipándose en Báez Camargo. En Báez Mm. Camargo nosotros tenemos, ¿sí?, algunas de estas nociones que están muy claras cuando él habla de las manos de Dios, cuando habla de la encarnación, cuando habla de que la iglesia es llamada a participar en la misión de Dios. ¿Se Sí, acuerdan que yo les sí, subrayé es varias cierto. veces? Yo les dije, esto es pionero y no nos hemos dado cuenta. En general, mi manera de ver es de que yo sospecho esto, de que incluso, porque fíjense que Báez Camargo escribe el libro Las manos de Dios en el año 52. Es decir, que lo que Báez Camargo escribe, y Báez Camargo no estuvo en Alemania, en Willigen, ¿sí? A eso me refiero. Digo, Dios está obrando un mismo concepto, ¿sí?, en diferentes lugares del mundo en este tiempo, ¿sí? Y anticipado 30 años a llamados a liberar, por ejemplo, Emilio Castro. de Emilio Castro o Génesis, un poquito más, ¿no?, de Leonardo Boff. Fíjense qué importante lo que estamos mencionando. Entonces, se habla de la Gran Comisión, y esto era un poco, cuando se hablaba de la Gran Comisión, era como que era el mandato misionero por excelencia para los apóstoles y como consonancia para quién, para la iglesia. Lo que fue para los apóstoles es para la iglesia. Yo digo, esto es una idea que aún hoy en las iglesias evangélicas está muy extendido, ¿sí? Nosotros generalmente, cuando concebimos la misión, pensamos que es la misión de la iglesia, ¿no? Pero acá lo que nosotros vemos es precisamente de que hay otra narrativa en cómo deberíamos leer
el mandato, ¿sí? La gran comisión de Jesús a las naciones. Y entonces, este giro ocurre en Alemania en el 52, cuando lo que anticipan algunos teólogos, holandeses sobre todo, es que la misión es divina, no es de la iglesia. La iglesia no se tiene por qué apropiar. Y hay una frase, ¿sí?, muy interesante que se plantea allí, que dice: el movimiento misionero del cual tenemos parte tiene su fuente en el mismo Dios Trino. Escuchen, el movimiento misionero del cual nosotros, un baño de humildad, tenemos parte, ¿sí?, tiene su fuente en el mismo Dios Trino. La misión de Dios, entonces, enfatiza la cuestión de cómo Dios actúa en la historia. De lo que se trata, entonces, es de que la iglesia vea cómo Dios está actuando en la historia, porque Él se anticipa a la iglesia, y entonces la iglesia tiene la comisión de dilucidar, de interpretar, de ver cómo Dios se está revelando en esa historia. La iglesia está siendo llamada a discernir la misión que tiene ella, la misión eclesiástica, ¿no? La misión eclesial que tiene, relacionándola con ese proceso de discernimiento de los actos divinos, ¿no?, en medio de la historia. Avanzamos. ¿Es la primera vez que se habla de la misión del Dios Trino? Aparentemente fue en Willigen, sí. Hay algunos antecedentes, pero no tan bien estructurados como aparecen allí. Bien. Ustedes fíjate, María Luz, creo que es capítulo 5, cuando Míguez Sí, habla de en los Miguel. rostros de Heineken, que es el que lo menciona. A Heineken, el holandés, lo sacan a patadas, se lo quieren comer crudo en Willigen. Les aviso porque cayó muy mal lo que él dijo, pero fue realmente disruptivo lo que él planteó, ¿no? Y hay un libro que yo les recomiendo leer, que es muy interesante. Voy a ver si lo encuentro en la biblioteca digital, y en todo caso se lo subo al grupo, que es de David Bosch, Misión en Transformación, donde explica un poco todo el desarrollo de este concepto de la misión de Dios, ¿sí?, de los orígenes, de cómo viene, o sea, cómo se llega a este momento, ¿no? Bien, tengo que avanzar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, ahora fíjense que esto de la misión de Dios aparece bosquejado, y acá hay otro punto de contacto muy importante con todo. Ahora estamos tratando de atar cabos, ¿no? ¿Por qué yo hice tanto énfasis en la importancia que tenía Karl Barth y la lectura de Karl Barth, ¿no?, en América Latina? Yo dije, 1938, Báez Camargo lo traduce, Stockwell, ¿sí?, lo mete en el predicador evangélico, fue fuente de influencia en Emilio Castro estudia con él, Míguez también, es decir, Juan Stam, por ejemplo, que es un biblista centroamericano, ¿no?, muy importante. Juan Stam estudia también con Karl Barth, y Barth fue, si se quiere, el primer exponente de este nuevo paradigma a nivel de lo teológico sistemático, que rompe de manera radical. Esto es lo que plantea un poco María Luz, David Bosch, ¿no? Es como que el gran referente de este replanteo de la Missio Dei surge a partir de la teología barthiana. Y entonces,
es un quiebre ¿con qué cosa? Con la teología liberal en general. Por eso es que se la llama, a la teología de Barth se la llama la teología de la crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque pone en crisis a la teología liberal, que viene dominando ¿desde cuándo? Es la de Maher, desde la Ilustración. Ustedes no se preocupen porque todo esto lo van a volver a ver en una próxima materia que se llama teología contemporánea. Pero bueno, ya van a correr con ventaja, ¿no? Cuando lleguen ahí, porque van a haber aprendido todas estas cosas que les estoy diciendo yo. Willigen recupera el concepto de Missio Dei y coloca, ¿sí?, a la misión en el contexto de la doctrina de la Trinidad por primera vez. Y entonces rompe con el concepto eclesiocéntrico y por el otro lado rompe con el concepto de, ¿se acuerdan que yo les había mencionado que la teología misionera desde 1960 hasta, ¿sí?, 1930, que había sido criticada por Mackay, y esto sigue hasta el 49, que les dije, es esencialmente una cristología soteriológica, ¿sí? Es decir, una cristología que le importa ¿qué cosa? Le importa la salvación individual, ¿sí? Le importa que en la conversión la persona sea confrontada con Jesucristo, pero el resto que lo parta un rayo, ¿no? Es como que el mundo no tiene mucho lugar en este marco. ¿Qué es esa? ¿A mí me aparece a mí o le aparece a todos ese cuadrado negro? A mí también me parece eso. Me tiene medio podrido ya. No sé qué. Me está sacando de quicio el cuadrado negro. Me aparece y me desaparece. Capaz, Sergio Orale, me parece que es una manifestación demoníaca. ¿En lenguas o castellano? En lenguas porque son más poderosas. Bueno, ahora va, ¿viste? Se corrió. Se corrió ahora. Y apareció, ¿viste? Y encima más arriba. Se corrió, pero se corrió, no ocupa el centro ya. Está reprendiendo, espíritu inmundo. Bueno, avanzamos. ¿Se entiende un poco la cuestión? Fíjense qué importante es todo lo que, bueno, yo estoy tratando de que ahora podamos ir juntando todos estos hilitos, ¿no? Que por ahí habían quedado desprendidos y no se veía por qué eran importantes. Pero la cristología misionera era, fíjense, hay dos falencias muy grandes y yo diría que siguen hasta el día de hoy. O sea, porque esto nosotros, yo lo enuncio, pero la cristología soteriológica sigue hasta el día de hoy. Nosotros, todo esto sigue. Claro, nosotros tenemos por ahí un concepto un poco más amplio, pero si ustedes abren al arco evangélico y lo analizan, ustedes se van a dar cuenta que el concepto eclesiocéntrico sigue estando. Y la salvación individualista sigue estando, ¿sí? No hay, este concepto de Missio Dei, que para nosotros, ¿sí?, fíjense que históricamente es del año 52, que está planteado en Karl Barth antes, ¿sí?, todavía sigue siendo en cierta medida cuestionado. La doctrina, en general, la doctrina clásica del protestantismo no ha tenido que ver con esta doctrina clásica acerca de la Missio Dei, que es muy importante que ustedes subrayen esta afirmación, porque y esto es lo que aparece tan claro en el libro este que yo les recomiendo leer, que es un muy buen libro de teología misionera, es uno de los... el libro de Bosch se llama Misión en Transformación, la traducción, Misión en Transformación, y donde él muestra que
que es un poco donde la teología de la Missio Dei es, la Missio Dei es cómo Dios Padre envía a su Hijo, y Dios Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, que a su vez, el Dios Trino, entonces envía ¿a quién? A la Iglesia, al mundo, a hacerse cargo y responsable del mundo. Entonces, en esto es que yo ahí lo puse, no se olviden jamás de recordar la influencia barthiana y por qué es importante recuperar esa influencia barthiana y estudiarla en América Latina y el Caribe, la teología neortodoxa. Mucho de esto, Sergio, mucho de esto, Alejandro, ustedes lo van a ver en el texto de Stockwell acerca de qué es el protestantismo, que es de ese momento histórico. Entonces, ahí hay que leer el concepto que aparece, yo diría, eso es un buen trabajo para hacer, el concepto de iglesia, el concepto de misión que aparece en ese texto, ¿no? Porque creo que hay mucho de todo esto que yo estoy diciendo. Es una intuición que tengo, ¿no? La misión, entonces, la misión es un atributo de Dios mismo. La iglesia, ¿sí?, no tiene una misión propia, sino que Dios, en su soberanía, y todo el pueblo dice amén, Dios en su soberanía, el Dios absolutamente único y el Dios absolutamente sabio, es que en su amor, ese Dios soberano comparte su misión con la iglesia para que ella participe de los movimientos que Dios está haciendo en la historia. Amén. Avanzamos una más. Yo dije, y todo el pueblo dice amén, así que ustedes tenían que decir amén, che. Esto es una bomba, ¿eh? ¿Ustedes les parece que es, sí, sencillito? No, no, no. Esto es bien picante. Ahora, tus oraciones no están funcionando, Ángel, Sergio, porque Ángel nos sigue haciendo la guerra ahí con el espíritu. El concepto de reino, permite superar la tendencia eclesiocéntrica en la teología y en la misión cristiana. El reino nos da una pista para entender qué cosa, la acción de Dios en medio de la historia. Y responde a la pregunta, hete aquí casualidad, que en 1960 se hace el movimiento de ISAL. ¿Se acuerdan que les mencioné que Paul Lehmann influye en Richard Joel y que Richard Joel influye en Alves, en Míguez, en el movimiento isalino? Bueno, la pregunta que se hacía Joel en su libro de ética es, ¿qué está haciendo Dios en medio del mundo? Esa era la pregunta. Entonces, ¿a qué llamada la iglesia? ¿Se acuerdan que hablé en Santana ayer, en la otra materia? ¿Cuál era la pregunta que se hacía Santana? ¿Cuál es la responsabilidad social del cristiano? ¿A qué está respondiendo? A esta pregunta. Si Dios está haciendo algo en el mundo, la iglesia está llamada a involucrarse. Y entonces el cristiano tiene una responsabilidad social que no puede evadir. ¿Por qué? Porque si no, éticamente, queda a contramano del llamado que le ha hecho Dios a la iglesia. Por eso es que el mensaje del Sermón del Monte apunta específicamente a la ética cristiana. ¿Amén? ¿Se entiende un poco lo que planteo? Bien, la teología del reino entonces nos da un marco, le da un marco a los cristianos para involucrarnos a la iglesia en los movimientos sociales. Y es acá donde entonces se va a hablar de ese ecumenismo
de que la Iglesia se involucra también en una construcción transversal a nivel de la sociedad. Es decir, que la Iglesia, como no es depositaria de la salvación, no es la que tiene o administra la salvación, sino que la salvación está fuera de ella, porque es de Dios, y Dios se mueve como se le antoja, incluso utilizando a siervos inútiles, que incluso a veces no son ni creyentes, se identifica también con los que luchan por la justicia y por la paz, aunque no estén explícitamente inspirados en qué cosa, en el reino de Dios. Aunque no sepan que están trabajando para el reino de Dios, Alejandro mencionó a Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, cuando habla precisamente de la revolución nicaragüense, él dice, bueno, yo me involucro como ministro de Cultura en un gobierno, ¿sí?, sandinista, es decir, marxista-leninista, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy críticamente un cristiano, o sea, mi identidad es cristiana, pero me identifico con el proceso de transformación radical de la sociedad nicaragüense. La teología del reino es la que permite esto. La teología del reino permite tomar la historia como el escenario donde se despliega la misión de Dios dentro de sus propias dinámicas y contradicciones. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Por lo que va a preguntarse Miguel ahora a continuación. Avanzamos una más. La pregunta de Miguel es, fíjense, Miguel es el que mejor plantea, a mi manera de ver, y por eso es que disputa tanto con René Padilla, el tema del reino de Dios en la historia. Es el que va a plantear este tema. Yo les recomiendo leer un libro de Miguel que se llama La fe en busca de eficacia. Si no lo tienen, yo lo debo tener digitalizado, así que lo puedo subir también. Háganme acordar después, háganme acordar en el grupo que les debo Misión en Transformación y La fe en busca de eficacia. Se pregunta Miguel, ¿tienen los acontecimientos históricos, es decir, la acción histórica del hombre, lo que hace el hombre en la historia, con sus diversas dimensiones, política, cultural, económica, alguna significación en términos del reino de Dios? ¿Tienen alguna significación? ¿Prepara y establece lo que el hombre hace en alguna medida la venida del Señor, la parusía? Es decir, para ponérselo en términos sencillos a esta pregunta, ¿el hombre puede ayudar a construir el reino de Dios? ¿A Dios? Esa es la pregunta que se hace Miguel. Y eso es lo que ustedes tenían que leer en el texto de Miguel, cuando él habla del reino de Dios y la historia. Y ahí lo dejé. Pregunta, antes de pasar al trabajo en grupo. Che, me pasé mi organización del tiempo, por primera vez creo, estuvo genial. Tuvimos 15 minutos de raconto, estuve el teórico y me quedan 25 para trabajo en grupo, ¿sí? Así que traten de no romperme la organización del tiempo en la soberanía divina. Pero hay preguntas, queda abierto. Esto tiene su complejidad, ¿sí? Fuimos de San Agustín a explicar el eclesiocentrismo, la teología del reino en la Biblia y relacionándolo con la Missio Dei en el siglo XX. Creo que hay una frase que no recuerdo que usted citó del autor que leímos, que nombró ayer, que entiendo que es como que la iglesia no entiende para qué lado va Dios, ¿no? Algo así. Claro, claro. Sí, No sí. recuerdo, Santana creo que fue el autor. Julio de Santana. Ajá. Claro, Hay que leer
uno Me de los dejó temas, pensando eso. uno de los temas eh, y era una crítica a la iglesia, ¿no? La que hace Santana. ¿Por qué? Porque si tenemos que ver, o sea, ubíquense en esto de que Dios está metiendo la mano y Él está construyendo el reino. El principal protagonista de la construcción del reino es Dios mismo. La iglesia no tiene una misión. Dios la llama a participar a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la onda? La onda que plantea es que nosotros tenemos, en una actitud humilde, que ejercitar el discernimiento de lo que Dios está haciendo. Mirar lo que Dios está haciendo en la historia. Y entonces involucrarnos en eso que Dios está haciendo. Claro, es una pregunta que me vengo haciendo desde pandemia, pospandemia, y creo que la pandemia ya es historia, con todos los acontecimientos a orden mundial. O sea, a la gente le cuesta muchísimo hilvanar el contexto mundial, ¿no? En el que nos movemos. Y es una pregunta recurrente dentro de tanto eclesiocentrismo que se sigue viviendo hoy en día. Porque es como que la iglesia va por un camino, la historia va por otra y Dios por dónde va. Entonces, para mí es la historia, si tuviera la respuesta, no estaría el cálculo en este Zoom. No, está bien que estés en este Zoom, porque es la pregunta que nos hacemos todos, pero la cuestión es esta. Eh, a ver, tomo lo tuyo. Yo lo que digo es, eh, ¿cuál debería ser nuestra actitud? En primer lugar, reconocer a Dios en su completa y total sabiduría. Por eso es que yo hice énfasis, yo parafraseé la Biblia, me salió la beta de predicador, ¿no? Pero yo dije el único y sabio Dios, y estoy haciendo referencia al apóstol Pablo, ¿no? Pablo les refriega a todo el que lo escucha, ¿no? Que nosotros creemos en el único y sabio Dios que se mueve en su completa, ¿sí? Y absoluta gracia soberana. Y Dios en su soberanía nos llama a nosotros a involucrarnos en eso. Ahora, tenemos que tener humildad para ver lo que Dios está haciendo en la historia. Y a mí me parece que de eso se trata precisamente la importancia, y por esto es que yo insistía en la importancia de articular esto con los avivamientos espirituales. Porque yo creo que Dios, está en el corazón de Dios enviar un avivamiento espiritual, como lo ha hecho a lo largo de la historia. Dios envió permanentemente avivamientos espirituales. Y son los avivamientos espirituales el canal que utiliza Dios. ¿Para qué? Para transformar la historia humana. ¿Por qué? Porque la historia humana es parte de la historia sagrada. No hay dos historias. El problema de la iglesia es que piensa de que hay una historia de la salvación por acá y una historia de la humanidad por acá. Y Claro, para Dios es una sola historia donde Él se está moviendo. eso es lo que plantea Miguel, Amén. que hay una Por historia. eso, es que Miguel plantea el tema de que el llamado a la iglesia es a involucrarse de manera obediente la práctica de la iglesia, porque no es una cuestión especulativa, no es un rollo filosófico, no es una meditación, sino que es obediencia, obediencia práctica a lo que Dios está haciendo en la historia. Y me la tengo que jugar. El cristiano se la tiene que jugar. ¿Se puede equivocar? Nos podemos equivocar en las elecciones. Podemos entender mal lo que Dios está haciendo. Ernesto Cardenal hubiera dicho eso. Y de hecho él se termina apartando de la revolución nicaragüense, porque dice, le pifió, ¿sí? Le estamos pifiando. Entonces, como cristiano, y esto es algo que ya se los dije acá, como cristianos, nosotros tenemos que saber una cosa, que el Evangelio
en el cual nosotros creemos está por encima de nuestra ideología. Es decir, que el evangelio en el que Rubén Amestoy cree está por encima del sueño delirante que tiene Rubén Amestoy de una sociedad transcapitalista que parte desde el peronismo. ¿Se entiende? Es Ahora, decir, pero el problema para mí es, está muy bien, ¿no? Pero el problema es cuando se mete en el medio, entre Rubén Amestoy y Dios. Entonces ahí es donde, digamos, se pierde la sintonía fina o se pierde la sintonía en algún caso porque hay gente que se va. Vos dijiste el caso de Ernesto Cardenal. Cardenal entró y el movimiento en ese momento de liberación católica, que igual él representaba, entró con mucho énfasis dentro de la revolución sandinista, teniendo en cuenta lo que había sido el régimen del sargento Batista. Ahora, cuando él vio que estaba pasando la revolución sandinista de lo mismo que había combatido, es cuando se va, ¿no es cierto? Entonces el problema es ese. Él creyó que con eso, para mí, ¿no? Digamos, creaba o bajaba el cielo a la tierra. sí, No, y no. Y se equivocó, correcto. como pasa Bueno, mucho. pero el tema es ese, ahí Miguel lo plantea, y en el planteo de la misa de hoy está eso. Es decir, siempre va a haber tensión, Sí. Sí, es siempre, imposible. siempre, siempre va a haber tensión. Pero el tema es este, uno tiene que arriesgarse, Sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no me arriesgo, igual estoy tomando una decisión, y, ¿sí? Igual y estoy tomando una decisión. Bueno, Entonces, al- corro el riesgo de equivocarme, yo puedo estar equivocado, por eso es que digo, Rubén Amestoy tiene que estar siempre sujeto a lo que dice el Evangelio, es decir, tengo que estar bien humildito, ¿no? Y decir, Señor, revelame y mostrame, ¿sí? Si la decisión que estoy tomando es la correcta. Pero tengo que tomar decisión y tengo que hacer opciones, ¿sí? Y esas opciones no me las tengo que tomar demasiado en serio. Es decir, puedo estar equivocado. Y si estoy equivocado, tengo que cambiar. Por lo tanto, el problema no está en equivocarse, ¿sí? Voy a tomar una utopía, la sociedad, en este caso transcapitalista, tomo esa utopía en medio del marco neoliberal, puedo equivocarme, pero lo que debo hacer es estar dispuesto a arrepentirme si me equivoco. el Es problema es decir, cuando te encariñas con la equivocación. bueno, ahí está. Ahí está el problema. ¿Y qué es Bueno, lo que pasa entonces, muchas pero veces? pero ahí está el punto este. Dios deja de ser Dios. Y entonces vuelvo al principio protestante. El principio protestante considera que lo único absoluto es Dios, ¿sí? Y ninguna construcción humana. este, Amén y aleluya. Ernesto Cardenal se fue, pero ¿en cuántos impactó el trabajo de él? Fue impresionante el trabajo de él. Sí, sí. Seguro, Y eso es lo seguro, importante, digo, seguro. ¿Sí? arriesgarse más allá Esto es de... tomar partido. Uno Sí, toma partido. ¿Se puede equivocar? Sí, pero o sea, el problema no está en equivocarse. El problema no está en no aprender de las equivocaciones. claro, mantener la actitud crítica porque no somos Y infalibles. yo lo que digo es con respecto a nuestro propio proyecto histórico, ¿sí? Porque nuestro proyecto histórico siempre de acá, es decir, nuestro proyecto histórico no es eterno. Lo único eterno es el reino de Dios. El problema está, va a decir Miguel, ustedes lo tenían en la lectura, en identificar el reino con la utopía que yo tengo. Ese es el problema. Pensar que la utopía que yo tengo es el reino de Dios. El reino de Dios es escatológico,
la utopía es una construcción humana. El reino de Dios es una promesa de Dios que tiene la función crítica, de poder precisamente criticar a la utopía. Pero no podemos vivir sin utopía, sin sueño, que intenten superar la realidad en la que nosotros estamos viviendo. La realidad tenemos que criticarla. Esta realidad tiene que ser criticada. Y la vamos a criticar desde la utopía. Ahora, no endiosemos la utopía que nosotros tenemos, sino que dejemos que el reino de Dios sea crítico de esa utopía en la que nosotros nos movemos. Pero existen más utopías que realidades. Yo diría que en realidad el neoliberalismo lo que intenta hacer, y ustedes lo tienen en la lectura para mañana, lo que dice Hinkelhammer es intentar matar la utopía. Es decir, esto es lo que hay, ¿sí? Confórmense porque no hay otra cosa. Cayó el muro de Berlín y ahora olvídense, ¿sí? ¿Sí? Se acabó la historia. Fin de la historia. Finish, ¿no? Fukuyama. Entonces, ahora, dice Hinkelhammer, nos quieren hacer creer, y por eso demonizan a la teología latinoamericana, la demonizan, ¿por qué? Porque nos quieren hacer creer que se acabó la utopía. Entonces, lo que dice Cerruti, que es la otra lectura que les di de leer, es no, la utopía sigue siendo, ¿sí?, el elemento, y Míguez cree eso, ¿no?, siguiendo un poco a Molman y con quien dialoga, Míguez recupera mucho, por ejemplo, a Ernest Bloch, ¿no?, que es un socialista utópico, ¿no?, humanista, ¿no?, que es con el que dialoga, que es el que inspira un poco la teología de la esperanza de Molman. Molman es la versión Ernest Bloch cristiana. Esto es para teología contemporánea. Che, están haciendo un curso acelerado de teología contemporánea, pero sí. Me van a tener que pagar doble, Ángel, decile a los jefes tuyos. Estoy laburando una masa. Bueno, a ver. Rubén, la pregunta, ¿los grupos ahora o después de los Ahora. 15 minutos? ¿Y después de los 15 minutos? No, está bien, vamos a los 15 minutos porque estoy recansado, estoy fusilado. Y después hacemos los grupos. Estoy así, estoy con la lengua afuera. Ok. Tengo que bajar un cambio y después vamos a los grupos. Entonces Nos tomamos un té, vayan a preparar el mate